Bueno, y ahora que ya supuestamente tenemos asimilada la idea de lo que son sucesiones, porque, a ver, hay muchas y de muchos tipos, ¿vale? Vamos a ver cómo se pueden expresar. ¿Cómo se pueden expresar? Bueno, pues las funciones, a recordar que había una expresión analítica, ¿verdad? Era como una formulilla que nos permitía ver en qué número se transformaba cada uno de estos del conjunto inicial. Pues para las sucesiones también hay una forma parecida de expresarlas, ¿vale? Una expresión analítica que se va a llamar término general y se escribe de otra manera diferente a las funciones. Entonces, formas de expresarlas, pues va a haber básicamente dos formas de expresarlas. Formas de expresar sucesiones. Formas de expresar sucesiones. Ya que sabemos lo que son, vamos a ver qué formas de expresar sucesiones existen, ¿vale? ¿Qué formas de expresar sucesiones existen? Pues la primera pongo expresión analítica. Expresión analítica. ¿Eso qué quiere decir? O mejor dicho, quiere decir que cada una de estas sucesiones se expresa con una formulilla y cada una de esas formulillas se llama término general. Cada sucesión tendrá uno distinto, ¿vale? Cada sucesión tendrá uno distinto. Entonces ponemos término general. Término general. Se llama así. Bueno, pues se escribe así. Se escribe AN, ¿veis? A, una N pequeña, un subíndice, AN. Y entonces ahora voy a escribir la formulilla en base a lo que me encuentre ahí, ¿vale? En base a lo que me encuentre ahí. Bueno, pues esta sucesión va a tener esta forma. A su n va a ser, vamos a ver, 4 más 5, vamos a ver, 5 por n menos 1, ¿vale? Y esto va a ser realmente, se puede desarrollar, a n va a ser a4 más 5n menos 5. Esto es igual a 4 más, no, a 5n menos 1. ¿Vale? Entonces la formulilla de esta sucesión es 5n menos 1. ¿Y por qué? Bueno, eso lo veremos más adelante. A mí lo que me interesa que veáis es realmente que esta sucesión que tenemos aquí, tiene asociada esa fórmula. Esa fórmula, y además no es algo aleatorio. Este proceso que yo he hecho aquí no es mágico. En vídeos posteriores veremos de dónde sale. Lo que sí que me interesa es que veáis que AN, y lo voy a escribir aquí, AN en este ejemplo, para este ejemplo, AN será 5n, hemos dicho, menos 1. ¿Vale? 5n menos 1. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que gracias a esto podemos saber con quién va cada número. Mirad, por ejemplo, si yo escribo A1, pues A1 quiere decir que he sustituido la n por 1, entonces será 5 por 1 menos 1. Y si hacemos la cuenta, 5 por 1 es 5, menos 1 es 4. ¿Qué significa eso entonces? Significa que el 1 está relacionado con el 4. El 1, ¿lo veis? Está relacionado con el 4. Y así con todos los números. Podríamos seguir haciéndolo. Vamos a ver. Tenemos A2, que será... ¿Veis? Vamos a ver con quién está el 2. Pues el 2 será sustituir la fórmula en el término general. A2 será 5 por 2 menos 1, que es 10 menos 1, que es 9. ¿Lo veis? 2 y 9. A3, pues lo mismo, será 5 por 3, que es menos 1. 5 por 3 es 15, menos 1, 14. Y así puedo seguir con todos. Vamos a calcular también A4. A4 será A4 es 5 por 4. 5 por 4 vais a sustituir la n por el numerillo, menos 1. 5 por 4 es 20, menos 1, 19. Y gracias a esta fórmula nosotros podemos calcular el término que queramos, no solo los que os he puesto ahí, el que yo quiera a partir del primero, que es el 1.
Por ejemplo, imaginaros que en el ejercicio que estamos tratando, ya lo veremos luego, se nos pide el término 100, o el término 200, o el término 1000. ¿Qué hago? O el término 50. Vamos a calcular el término 50. Pues si yo quiero saber con quién va el 50, no voy escribiendo aquí hasta el número 50. Escribiría aquí. Bueno, vamos a ver. Escribiría A50. Vamos a ver. ¿Quién es el término A50? Pues yo diría, venga, vamos a ver, será 5 por... ¿Lo veis? El 50 lo he sustituido aquí, 5 por 50 menos 1. 5 por 50, que es 5 por 5, 25, 0, 250 menos 1, que es 249. Pues yo ya sé que entonces el 50, siguiendo aquí, el 50 estaría asociado ¿con quién? Con el 249. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se conoce como término general. Pero no es la única manera que hay de expresar una sucesión, no es la única. Hay otra que se llama por recurrencia. ¿Y por recurrencia qué quiere decir? Quiere decir que también vamos a utilizar una fórmula, pero que esa fórmula necesita como una base, ¿vale? Necesita como información anterior para poder calcular la nueva información. Y sin eso no se puede hacer nada. Es como decir, necesitamos cosas para poder arrancar. Bueno, vamos a ver un ejemplo porque dicho así es complicado de entender. Otra forma de expresarla, ¿veis? Hemos visto la primera que es por analíticamente, la segunda forma es se llama por recurrencia. Por recurrencia. ¿Eso de recurrencia a qué se refiere? Pues vamos a verlo. Por recurrencia nos referimos a que una sucesión te puede venir dada de esta manera. Mira este ejemplo. Conocemos A1. Vamos a decir que A1 sea igual, por ejemplo, a 8. Y entonces te voy a escribir así. AN, la fórmula así. AN es igual a AN menos 1, pequeño, menos 4. ¿Vale? Así. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Conozco el primer término. Entonces, si yo quiero conocer el A2, tengo que poner aquí el 2 y entonces utilizar, fijaros lo que va a pasar. Yo de aquí, digo, venga, vale, A2 es igual. ¿Veis? He puesto aquí el 2 chiquitillo, ¿vale? He sustituido el n. Entonces será A2 es igual a A2 menos 1 es A1. A1 menos 4. Pero mira, conozco el A1 que me lo han dado, ¿vale? Antes no me daban ningún término. El A1 es 8. Pues entonces esto es realmente 8 menos 4, que es 4. Ya sé que A2 va con 4. ¿Vale? Y ahora imaginaros que quiero conocer a sub 3. A3. Bueno, A3 entonces, ¿qué será? Vamos a sustituir en esta formulilla que es la que yo necesito. A3 será A. ¿Veis? Pongo aquí 3 menos 1 es 2. A2 menos 4. Pero A2 lo he calculado justo en el paso de antes. A2 vale 4. Pues entonces, este 4 lo reciclo y decir, viene aquí. Será 4 menos 4, que es 0. ¿Vale? Y así sucesivamente. Es decir, para calcular un nuevo término, necesito siempre el anterior. Es decir, para que lo entendáis, si por ejemplo yo quisiese calcular el A50 como hice antes, necesitaría conocer el A49. Pero para conocer A49, necesitaría conocer A48. Y así sucesivamente hasta llegar al principio. ¿Vale? La desventaja de hacerlo así es que no puedo calcular el término que yo quiera con sustituir simplemente. Es decir, necesito conocer todo lo anterior para conocer lo nuevo. Entonces es desventajoso, es peor, por así decirlo, para casi todas las cosas, no para todo, conocer una sucesión por recurrencia. Porque en este caso, como veis, hemos calculado recurrencia a un término. Es decir, la base es solo un término. Pero sería mucho peor, y vamos a ver un ejemplo, si es una recurrencia con una base de 2 términos, o 3 términos, o lo que sea. Es peor incluso. Bueno, para terminar este ejemplo vamos a hacer A4. ¿Qué sería A4? Pues bueno, sería entonces sustituir en esta fórmula, ¿no? Sería A
3, ¿no? n menos 1 a 3, menos 4, pues será, A3 será 0. 0 menos 4, que es menos 4. Esto lo hemos reciclado aquí, ¿vale? Pues A4 sería menos 4 y así pues seguiríamos sucesivamente, ¿vale? Seguiríamos sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, este es un ejemplillo, pero vamos a ver otro. Vamos a ver otro ejemplo de recurrencia. Esta vez lo vamos a ver, en vez de a un término, esto es recurrencia a un término, lo pongo aquí, a un término. Vamos a ver recurrencia a dos términos. Otro ejemplo diferente será este. Vamos a decir, esta vez que A sub 1 es 9, no, vamos a poner un número más pequeño, que A sub 1 es 2, por ejemplo, A sub 2 es, vamos a poner que sea, por ejemplo, 5. Y ahora vamos a decir entonces que AN sea igual a AN menos 1 más AN menos 2, por ejemplo, partido, pues vamos a poner que sea 2. ¿De acuerdo? Ahora la recurrencia no es a un término. No es a un término porque antes partía todo solo de A sub 1, pero ahora parto de A sub 1 y A sub 2. Será recurrencia a dos términos. En cada paso, ¿veis la fórmula? En cada paso voy a necesitar dos anteriores, no uno solo, sino dos anteriores. Bueno, pues vamos a ver cómo se van calculando. Vamos a ver. Empezaría calculando A3. Pero para conocer A3 necesito, si sustituyo aquí A3, 3 menos 1 es 2, necesitaría el A2, necesitaría 3 menos 2 que es 1, el A1 partido 2, más, era más. Pues A2 es 5, A1 es 2 y partido 2. Y eso da 7 partido 2, que es 3,5, ¿veis? Entonces ya conozco A3, ¿vale? 3,5. Y seguimos avanzando, para que lo veáis. A4, ¿qué será? Pues A4 será, si sustituyo la formulilla, será 4 menos 1 es 3, A3 más A4 menos 2 es A2 partido 2. ¿Lo veis? Ahora necesito dos términos, no como antes que solo salía el anterior. Ahora son el anterior y el que va detrás del anterior. A3 será, lo calculé aquí, que es 3,5, ¿lo veis? Y A2, que es 5. Más 5 partido 2. Y esto sale 3,5 más 5, que es 8,5 partido 2. Y eso sale 4,25. Y así sucesivamente. Vamos a calcular uno más para que lo acabéis de entender. A5 será, pues si sustituye aquí, será A4, el anterior, y al anterior del anterior, A4 más A3 partido 2, que es A4, hemos dicho que es 4,25, más 3,5, que es A3, más 3,5, partido 2. Y eso, si hacemos la operación, será, vamos ya a usar nuestra calculadora, 4,25 más 3,5 dividido 2 sale 3,875. 3, no redondeo, ¿de acuerdo? Aunque se podría. Y así sucesivamente. Bueno, y esto es una recurrencia a dos términos. ¿De acuerdo? Bueno, y hasta aquí una breve introducción a lo que son sucesiones y a la forma que hay de expresarlas. ¿De acuerdo? Lo que quiero decir antes de terminar es que hay sucesiones que no se pueden expresar con ninguna de estas dos formas. ¿De acuerdo? Como por ejemplo pueden ser la sucesión de números primos. Pero bueno, eso no nos interesa para este curso. En vídeos posteriores iremos viendo algunas características generales de sucesiones y luego nos centraremos en algunas concretas, ¿vale?